¿Cuántos creen que Cristo vive hoy? Dígaselo a la persona que está a su lado. Jesús vive hoy, dígaselo. Cristo vive hoy. No hay mañana incierto, dígale. No hay mañana incierto. Cristo vive hoy. ¿Ya te lo dijo? Dígaselo otra vez. Cristo vive hoy, hermanos. Allá los hermanos que están siguiendo en las redes, Jesús vive. Cristo vive hoy, está resucitado. Ahí está la tumba vacía. La cruz está vacía. La tumba está vacía porque Cristo vive hoy. Resucitó glorioso. Que Dios me los bendiga a todos. De verdad que una vez más yo estoy muy contento de acompañarles. Mañana voy a estar más contento todavía porque mañana viene mi esposa conmigo. Así que digan amén, hermano. Viene. Así que estoy contento porque va a venir también mi hijo. Yo voy a ir el miércoles a acompañarte, estar con los hermanos. Acabamos recién de llegar. Yo les comentaba el domingo que acabamos de llegar de Carolina del Sur. Tuvimos una campaña, una semana también allá, combinado temas de familia y temas también evangelísticos, bíblicos y psicología familiar, que es las especializaciones de nosotros. Así que llegamos el domingo al mediodía y allí empacamos unas cositas, desempacamos otras, me organicé y vámonos para Leyland. Así que venimos con todavía con esa batería cargada, no descargada, cargada de tanta predicación la semana pasada y esta semana también. Así que es una bendición que podamos compartir la palabra de Dios. Bienvenidos a todos y saludo también a los hermanos que están en las redes sociales. Bien, ¿qué tenemos para hoy, hermanos? Durante la semana yo les he estado explicando que la idea, el propósito mío de venir a compartir con ustedes la Biblia es mostrarles a Jesús como Salvador, como el gran victorioso de las batallas del pecado. Él puede librar cualquier batalla y ganar cualquier batalla. Amén. Cualquiera. Cuando yo le digo cualquiera, es cualquiera. Usted dirá, pastor, pero ¿será? En mi casa llegó la enfermedad y perdimos la batalla contra la enfermedad, la muerte. Por lo menos yo perdí a mi papá hace 4 años. Esa batalla Dios la ganó porque está la resurrección de los justos. Eso quiere decir que los que mueren en Cristo resucitarán para vivir eternamente. Es la peor tragedia, es la muerte. Y aún para la muerte, Jesús tuvo la solución. Así que estoy mostrándole en esta semana la importancia de Jesús en nuestra vida, hermanos. Él es todo en nuestra vida. El domingo, vimos el tema de que la victoria es del Señor. Ayer hablamos de la vida de Jesús, una vida victoriosa, pura, santa, y esa vida Él quiere la batería, Él quiere transferírnoslas a nosotros. La vida de Jesús, el manto de justicia, ¿verdad? Aló, ahora sí, esta es mi voz. El manto de justicia, el manto de justicia que nos cubrió con su vida, nos lo transfiere a nosotros. Su obediencia, su perfección, todo nos lo transfiere a nosotros. Cuando nosotros nos presentamos delante del Padre, Él no ve a Samuel el pecador, ve a Jesús que me está representando a mí. Por eso es la importancia de aceptar a Jesús como Salvador. Eso lo vimos anoche. Hoy vamos a ver el sacrificio de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en una cruz? De una manera tan espantosa, cruel. Se han hecho algunas películas y algunos se tratan de aproximar a lo que vivió Jesús, y es una crueldad terrible. La profecía de
Génesis 3:15. Vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15 va a ser el primer versículo de varios versículos que vamos a leer. Génesis, el capítulo 3, el versículo 15. Génesis 3:15 es una conversación que Dios está teniendo con la serpiente. Y a través de esa conversación y la condenación que Dios le da a Satanás, representado por la serpiente, se convierte en una promesa para la raza humana. Es la primera promesa mesiánica que hay en la Biblia. Vamos a leerla, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá tú le herirás en la cabeza y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Miren la promesa. Dios está diciendo, pondré enemistad entre la mujer y tú. Siempre ha habido enemistad entre la raza humana y Satanás. No crean que Satanás es nuestro aliado, es nuestro enemigo. Él nos hace pecar y después nos crea el sentimiento de culpa para que nos mantengamos alejados de Dios. Enemistad. Enemistad. Luego dice, la descendencia de la mujer, un descendiente de la mujer va a aplastar tu cabeza. Tú simplemente le vas a herir el calcañar. El calcañar es esta parte aquí, el tendón que llega hasta el tobillo. Por ahí traspasaron los clavos a Jesús. Lo clavaron en el madero vertical. Y cuando ya tenían los pies fijos, no lo clavaron acá, no le podían quebrar los huesos. Los huesos se descoyuntaron, no se quebraron, ni las falanges, ni ningún hueso. Cuando traspasó el clavo, las piernas de Jesús quedaron juntas, luego lo torcieron bruscamente los soldados romanos y clavaron sus manos. Así que Jesús quedó contorsionado, totalmente desnudo. Sus músculos se rasgaban, sus hombros se salieron de su lugar, su pulmón colapsó, se estaba llenando de sangre, de agua, el diafragma, no podía respirar, se ahogaba en su propia sangre. Los calambres que producía el estar torcido, guindado en una cruz por 6 horas. No podía rozar su espalda el tosco madero de la cruz porque tenía heridas, laceraciones por toda la espalda, 40 latigazos. Se estaba desangrando. Su corazón estaba a punto de romperse. Sus pupilas, sus ojos se nublaban. Su lengua se pegó al paladar. Estaba deshidratado. Así murió tu Salvador, mi Salvador. Así murió el Salvador de ustedes, hermanos, que están siguiéndonos por las redes sociales. Terrible. Pero Él lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a buscar ese versículo, Juan 3:16. ¿Alguno de ustedes lo sabe de memoria? El que lo sepa de memoria, pastor, ¿dónde están los libros? El que lo sepa de memoria, les regalamos un libro. Amén, amén. ¿Cómo se llama usted, hermana? Lucy, pastor, Lucy se ganó un libro. Lucy, después que lo lean, lo comparte con sus amigos. Listo, está bien. Miren, porque de tal manera, ¿qué más? Amó Dios al mundo. Esa palabra mundo, en griego, es cosmos. Si tú puedes leer el término en el idioma original, aparece la palabra cosmos. ¿Y qué significa cosmos?
significa universo. De tal manera amó Dios el universo que envió a su Hijo a este mundo para morir por todo el universo y por nosotros, por esta tierra, que era la mancha del pecado en el universo. ¿Te das cuenta la inmensidad del amor de Jesús? Vino a esta tierra diminuta, insignificante de todo el universo, un puntico en el universo. ¿Saben cuántas estrellas hay en la Vía Láctea, en nuestra Vía Láctea, en el sistema nuestro de galaxias, de nuestra sola galaxia? Hay 1.000 millones de estrellas. Estrellas como el Sol. Hay unas que son 100 veces más grandes que el Sol en nuestra solamente Vía Láctea. ¿Y sabes cuántas galaxias como la Vía Láctea hay en el universo? 1.000 millones. Hay 1.000 millones de estrellas aquí en nuestra galaxia donde nosotros vivimos, en la galaxia de la Vía Láctea. En la Vía Láctea están muchos miles y miles y millones de sistemas solares, y uno de ellos es el sistema solar donde nosotros existimos como Tierra. Y hay 1.000 millones de esas mismas galaxias parecidas a la nuestra en todo el universo. Imagínense cuántos planetas, soles, lunas y astros hay en el universo. Dios amó a ese universo y envió a su Hijo a este diminuto planeta Tierra para morir por nosotros y devolvernos la luz y la salvación y el brillo que hay en todo el resto del universo, donde no hay pecado. ¿Ustedes están entendiendo la dimensión de esto, mi iglesia? El profundo amor de Jesús. Muy bien, hubiera podido decir, bueno, vamos a crear otros seres. Estos cayeron, desobedecieron a Satanás, destruyámoslo a todos. Destruyamos a Satanás, a los seres humanos, a Adán, a Eva, a todo el mundo. Que caigan, ya, listo, se acabó. Desaparezcamos esta tierra, vamos a crear otro mundo, otro universo. No. Esa era la trampa de Satanás. Cuando él hizo caer a Adán y Eva, entonces él en su mente dijo, si el hombre desobedece a Dios, yo tengo razón. La ley de Dios nadie la puede obedecer, y por eso ahora Dios nos va a tener que destruir. No solamente a mí, dijo Satanás, no ve que él ya la había desobedecido, había sido expulsado del cielo. No solamente a mí, sino a los seres humanos que acaba de crear, también los tiene que destruir. Es un Dios injusto. Y si no lo destruye, entonces a mí tampoco me puede destruir y me tiene que dar otra vez acceso al cielo. Fue injusto que me haya expulsado de allí. Estaba en una encerrona, Dios. Estaba en un callejón sin salida. Porque si salvaba al ser humano, si perdonaba y no mataba al ser humano, entonces Satanás regresa al cielo. Y si destruía al ser humano y a Satanás, todo el universo entonces lleva a ser. Tenía razón Satanás, porque Dios está injusto, que los crea y luego los destruye. Satanás no sabía que había un plan. El mismo Dios se iba a entregar para morir en lugar de la raza humana. El plan de salvación. Por eso fue que la raza humana no fue destruida, porque había un plan para rescatarla, no para destruirla. Satanás quería destruirnos, pero Jesús quería rescatarnos y salvarnos. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Pero todavía seguimos con la pregunta, no la hemos respondido. Pastor, pero entonces, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que pasó en esa tarde de viernes, en ese acto donde Jesús fue clavado en esa cruz? ¿Qué pasó? Pasaron 5 cosas. ¿Qué tal si las vemos en el tiempo que nos queda? 5 cosas pasaron esa tarde de viernes, ya terminando, poniéndose el sol para entrar en el día de reposo. Jesús murió a las 3 de la tarde de ese viernes.
quedó colgado allí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando dijo consumado es, y expiró y murió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese viernes de noche, de tarde? Número 1, hubo reconciliación. Vamos a explicárselo mejor. Vamos a ir parte por parte, uno por uno. Lo primero que hubo fue sustitución. ¿Quién tenía que haber muerto allí? ¿Quiénes eran los que tenían que haber muerto por haber desobedecido? La raza humana. ¿Quién era el que tenía que haber muerto en esa cruz? ¿Jesús o Barrabás? Recuerdan que cuando el juicio que le hicieron a Jesús, lo hicieron en la noche de carrera, y en ese fin de semana tradicionalmente se liberaba un preso. Y entonces presentaron las dos opciones. Bueno, el pueblo va a elegir, aquí está Barrabás, que va a ser crucificado mañana, o aquí está el maestro que ustedes dicen que es Jesús y que ustedes también quieren crucificarlo. Escojan o a este hombre que ha conspirado contra el gobierno y ha desatado una revolución en contra incluso hasta de los romanos y por eso lo van a matar, o a este maestro que se dice ser el Mesías. ¿A cuál de los dos? A Jesús. Crucifíquenlo y dejen libre a Barrabás. Sustitución. ¿A quién sustituyó Jesús? No solamente a Barrabás, sustituyó a todos los seres humanos que estábamos condenados a pecar y a morir. Y aquel que lo acepta, entonces todo el acto de Jesús se nos acredita a nosotros y nos libera de la condenación. Vamos a buscar varios versículos. Isaías capítulo 53. Sustitución. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, el versículo 5 y 6. Lo primero que hubo en la cruz, cuando Jesús estaba colgado allí, sustitución. Isaías 53, 5 y 6. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos paz, cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gloria sea al Señor. Sustitución. ¿Quién fue el que nos reemplazó en la cruz? Cristo nos sustituyó, te sustituyó a ti, hermano, a mí. Esta experiencia la habían ejemplificado ya en otras experiencias pasadas. ¿Recuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Quién lo sustituyó? Un animal. El llevar un corderito en el santuario del antiguo Israel allá en el desierto, el haber hecho el primer sacrificio de un cordero para cubrir con esa piel a Adán y Eva, el primer sacrificio fue un sustituto. ¿Por qué Dios recibió con más agrado la ofrenda de Abel en vez de la de Caín? Porque llevó un cordero que sustituía al pecador. Moría por el pecador. Siempre fue ejemplificado lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Sustituirnos, tomar nuestro lugar para morir en lugar de nosotros. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Mira, no hay otra cosa. Yo no puedo hacer otra cosa sino amar a Jesús. Servirle, aceptarlo, mirar, agradecerle por lo que hizo por mí. Maravillosa gracia. Y Él vive hoy, no hay mañana incierto. Él vive victorioso. ¿Qué otra cosa sucedió? Redención.
Rescate, se pagó un rescate, había que pagar una deuda. ¿Cuál era la deuda? El pecado. ¿Y cuál era la consecuencia? La muerte. Y Él pagó con su propia vida la deuda. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? No le creamos a Satanás diciéndonos que nosotros no valemos nada y que viene a deprimirnos y que viene a causarnos daño emocional y nos hace pecar y después nos hace creer que no podemos recibir perdón. No, nosotros valemos la vida de Cristo. Lo que vale Cristo, ese es nuestro valor. Y les recuerdo lo que les dije el domingo. Si Satanás viene a recordarte tu pasado, recuérdale a él su futuro. ¿Y tú sabes cuál es el futuro de Satanás? Léalo en capítulo 20 y 21 de Apocalipsis. Él será destruido para siempre. Para siempre. La muerte, el sepulcro, Satanás serán destruidos por la eternidad. Nunca más se volverá a levantar el pecado. Rescate. Se pagó un rescate. Hubo redención. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a seguir buscando otros versículos porque este tema, hermanos, es fundamental para entender el propósito de Jesús al haber muerto en una cruz. En primer lugar, lo que hubo. Lo primero fue sustitución. Número 2, redención y rescate. Ambas cosas. Para poder redimir había que pagar. El rescate había que pagarlo. Redención. Efesios 1:6. Miren lo que dice. Para alabanza, Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Fuimos redimidos, había que pagar algo para poder ser rescatados. Y el precio que se pagó fue la vida de Jesús. Valioso, nosotros valemos demasiado. Por eso es que Satanás nos anda persiguiendo y nos quiere destruir, porque tenemos mucho valor. Valemos lo que vale Cristo. Su sangre preciosa, su muerte, su vida. Ese es el valor que tenemos, iglesia. Oh, hermanos, cuando contemplamos esto de esta manera, desde esta perspectiva bíblica, entendemos el magnífico, el grandísimo sacrificio de Cristo hecho a nuestro favor. ¿Qué otra cosa hubo en la cruz? Expiación. Hubo expiación. ¿Qué quiere decir esto? Se pagó para que a nosotros se nos quitara la culpa. Él nos sustituyó, pagó un rescate, hubo una redención, entonces al pagar ese precio que se exigía, la muerte del ser humano, y Él murió en lugar de nosotros, expió, ya pagó la deuda. Y además de expiación hubo propiciación. Propiciación es un acto noble para eliminar la ira de la persona que tiene ira, que se le debe algo, pero que se le ha desatado una ira o se ha desatado una consecuencia que si no se paga, entonces se acarrea con la consecuencia. Propiciación es que el acto de Jesús ennobleció al Padre y lo hizo propicio, lo hizo accesible al ser humano. Y entonces ya no hay esa condenación que recaiga sobre nosotros. Va a recaer sobre el pecador más grande que hay en el universo, llamado Satanás. Ya no sobre nosotros. Propiciación. Expiación. Son palabras teológicas de la Biblia,
Pero miren, vamos a leerlo para que lo podamos entender mejor. Romanos capítulo 3. Ya leímos Efesios, ahora vamos a ir Romanos. Y miren lo que dice Romanos, el capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, el reemplazo de nosotros para calmar la condenación, para calmar la consecuencia, la ira grande que acarreaba sobre nosotros, que desató Satanás con la desobediencia. Eso quedó eliminado. Es como si viniera un tornado frente a nosotros y de pronto hay alguien, vienen los socorristas con una troca, un camión de esos grandes y nos lleven, súbanse que viene el tornado y nos saca del área donde el tornado va a destruirnos. Eso hizo Jesús. La condenación estaba sobre nosotros, pero Dios lo hizo propiciación, lo hizo aceptable su sacrificio y se desapareció la condenación para nosotros porque había recaído sobre Jesús. Ahora a nosotros se nos hizo propicio llegar ante el Padre. Hubo un momento de paz, hubo una negociación de paz. ¿Recuerdan lo que leímos en Isaías 53? Para que nosotros pudiésemos tener paz, el castigo cayó sobre él. Y finalmente hubo reconciliación. Nos reconcilió con Dios. Miren ustedes qué cosas tan maravillosas las que Jesús hizo, hermanos. Sustitución, ¿qué más? Redención, se pagó el rescate, ¿qué más? Expiación, propiciación y reconciliación. Todo lo hizo completo. Es algo de verdad sublime. Yo amo a Jesús. Yo le agradezco a Él por haber hecho ese plan y yo entenderlo. Y yo quiero que tú también te apropies de ese plan, te mantengas aferrado a Jesús. Él dice en Juan capítulo 15, separado de mí, nada podéis hacer. Es que no podemos hacer nada. No, la obediencia, tenemos que ser obedientes para la salvación. No, la obediencia no nos da mérito para salvarnos. La obediencia es resultado de nuestra salvación. Al momento de Jesús salvarnos y reconciliarnos, nos devuelve la capacidad de obedecer que habíamos perdido porque estábamos esclavos de Satanás. Pero las buenas obras no nos dan mérito para salvarnos, porque esas buenas obras que nosotros hacemos ya habían sido determinadas desde antes. Así que estamos volviendo a hacer lo que Dios había predicho que debíamos hacer. No hay ningún mérito. Los méritos los ganó Cristo Jesús por haber obedecido perfectamente y nunca haber caído en los pecados que cayó el ser humano. Propiciación, reconciliación, redención, rescate, sustitución. Cristo es todo para mí. Todo. Leamos en 2 de Corintios, ahí está esta parte de la reconciliación. Miren este maravilloso versículo. 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios 5, 19. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación.
¿Por qué no le tuvo en cuenta a los hombres su pecado? Porque tuvimos un sustituto y nuestros pecados, en vez de recaer sobre nosotros, y la condenación, en vez de recaer sobre mí, recayó sobre Jesús. Jesús merece que le amemos, que lo sigamos, que lo aceptemos, que le sirvamos, que lo alabemos por la eternidad, por lo que Él hizo. Iglesia, hermanos que están en las redes sociales, amigos, Jesús merece todo. Si estoy hablando para alguien que todavía no ha aceptado a Jesús como Salvador, que todavía no se ha bautizado, el tiempo es ahora. Estás entendiendo el plan. Mañana vamos a hablar del bautismo. Mañana vamos a hablar de la muerte. Hoy estamos hablando del sacrificio, de lo que Jesús hizo en la cruz, pero mañana vamos a ver de la muerte y cómo nosotros participamos de esa muerte de Jesús. Maravilloso lo que vamos a estudiar. Romanos capítulo 6. Pero eso vamos a tenerlo para mañana. Ahí se lo dejo así, bien picadito, para que ustedes estén y vengan mañana también, pastor. Porque si no vienes te pierdes el estudio y va a estar muy, muy interesante mañana. Miren, les voy a leer este pensamiento. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Cristo fue tratado como nosotros merecemos. ¿Cómo merecemos ser tratados nosotros? Colgados en una cruz, muertos, azotados, condenados, porque somos pecadores. Pero Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros fuésemos tratados como Él merece. ¿Te parece tu maravillosa gracia esta? Cristo fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la que no habíamos participado. Qué maravilloso es esto. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que nosotros pudiésemos vivir la vida suya. Alabado sea el Señor. Él sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos vivir su vida. La vida eterna. Gloria a Dios. Hace mucho tiempo atrás, un joven discutió muy fuerte con su papá. Tenía varios hijos, varias hijas, pero uno de ellos discutió durísimo. Ellos vivían en una hacienda fuera de la ciudad, muy bonita la hacienda, un pueblito pequeño. La ciudad estaba distante, pero en el pueblito y afuera del pueblito, allá había unas casas fincas, unas haciendas, y en una de ellas, muy grande, bonita, vivía esta familia. Y él tuvo una ofensa muy fuerte, una confrontación con su padre, lo ofendió demasiado, el hijo al papá, y se fue de la casa. Se fue una tarde, esperó unos vehículos que pasaban allí y se fue hasta la ciudad distante, como a 3, 4, 5 horas, muy lejos de donde vivía su padre. Pasaron varios meses, pasó alrededor de un año, y a la ciudad donde él estaba llegaron unos amigos de allá, de esa región, de esa área de las haciendas. Llegaron unos amigos de él, ahí se encontraron con él en la ciudad. Una sorpresa ver a sus amigos después de un año. Y él estaba preocupado y le dice a uno de sus amigos: mira, ¿será que mi papá me perdonó? Yo aquí he sufrido mucho lejos de mi casa, lejos de mi papá. ¿Cómo está él?
¿Tú crees que Él me ha perdonado? Y yo, no sé si te ha perdonado, pero yo sé que ellos le dijeron, nosotros sabemos que Él ha estado muy triste por el acto que tú hiciste. Las haciendas de toda esta región de aquí donde nosotros vivimos, sabemos lo que pasó. ¿Cómo sabré yo que mi papá me ha perdonado? No sé. Nosotros no podemos decir eso. Entonces él le dijo a sus amigos, cuando ustedes regresan a la hacienda, pasen por la casa mía, la casa de mi papá, y díganle que yo voy a regresar. Yo voy a regresar la próxima semana. Y si Él me ha perdonado, que coloque un pañuelo blanco colgado en el árbol que está al frente de la casa. Un árbol frondoso, bonito, mucha sombra. Había muchos árboles. Y uno de ellos, uno de los más grandes, estaba así frente a la casa. Que coloque un pañuelo blanco. Cuando ya yo vaya llegando, la curva esa que está ya para llegar a mi casa, cuando yo vea el pañuelo blanco, yo voy a darme cuenta que mi papá me perdonó. ¿Me prometen que le van a decir esto? Sí, claro, vamos a ir a decírselo. Se cumplió el tiempo y él comenzó su regreso a casa. Y se llevó una sorpresa. No estaba un pañuelo blanco. Todos los árboles estaban llenos de pañuelos blancos. Todos. El árbol frondoso. Parece que le había caído nieve. Todo lleno de pañuelos blancos. Las fences, las cercas que dividían los corrales, todo con pañuelos blancos. Los mayordomos, las personas que trabajaban en la hacienda, todos vestidos de blanco, con pañuelos blancos, dándole la bienvenida. Su padre estaba al frente de la casa, vestido completamente de blanco. Cayó de rodillas llorando. Yo no podía entender la profundidad del amor de mi padre. Le pedí que pusiera un pañuelo y ahora todo está lleno de pañuelos blancos. Cuando se acercó del padre, el padre le dice, mi amor es más profundo. Mi capacidad de amarte es más grande que la capacidad que tú tienes de ofenderme. Te perdono. Desde el mismo instante que tú saliste de la casa, te perdoné. Porque te amo. Y aquí está demostrado. Te acepto otra vez. Este siempre ha sido tu casa. Saben que esa historia se parece a la historia de Dios con nosotros. Pero Dios no colgó un pañuelo blanco en un árbol. Él colgó a su propio hijo en una cruz. Dios no colgó un pañuelo blanco en un árbol. Hermanos, iglesia, hermanos que están en las redes sociales, Dios colgó a su propio hijo en una cruz para salvarte, para darte vida eterna, para reemplazarte, para sustituirte, para que fuera la propiciación, para pagar el rescate, para pagar la redención, para hacer la reconciliación. Cristo lo hizo todo. Alabado sea el Señor. Yo quiero aceptar a Jesús hoy como Salvador otra vez. Ayer acepté la vida de Jesús, todo lo que Él me transfiere, su manto de justicia, todo. Quita mis ropas harapientas de pecado y me convierte en una persona justa, pero no por mi propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Ahora es un cheque que me firmó a mi favor y se hace efectivo si yo voy a cobrarlo, si lo acepto. Es como que alguien dijera, mira, pastor, te voy a pagar lo que resta de pagar tu carro. ¿Cuánto debes del carro? Tanto, ya, está pago, toma, llévalo y págalo allá. Yo puedo guardar ese cheque en mi bolsillo. ¿Cuánto cuesta la hipoteca de tu casa? Tanto, ok, aquí te la firmo. O me puede dar un cheque en blanco. Ponle todos los ceros que quepan en el cuadrito. Y después me guarda el cheque en el bolsillo. ¿Me está favoreciendo ese cheque a mí?
¿Cómo es que me va a favorecer? Cuando yo voy y lo hago efectivo. Lo mismo es la salvación. Está dada para todos los seres humanos, pero se hace efectivo cuando yo acepto a Cristo. Y entonces todo lo de Cristo se me pone a mi cuenta. Se borra la deuda y queda saldo a favor. Ya no estoy condenado a muerte, sino que tengo perdón y vida eterna. ¿Te das cuenta la necesidad de aceptar a Jesús? ¿Por qué es que tenemos que aceptar a Cristo y su sacrificio? Ahora estás entendiendo qué fue lo que pasó en la cruz. Fue de gran envergadura, fue algo maravilloso, magnífico. Y por eso yo quiero decirle a Jesús, yo te acepto otra vez como mi Salvador. Y yo quiero ver a una persona aquí que le diga a Jesús, yo también te acepto otra vez como mi Salvador. Ahora entiendo la gran obra que tú hiciste en la cruz. No simplemente fue que clavaron tus manos en un madero, sino que tú me sustituiste, tú pagaste el rescate, tú hiciste la propiciación, hiciste la justificación, la reconciliación, todo lo hiciste en la cruz. Yo lo acepto otra vez. ¿Hay alguien de ustedes que quiera aceptar a Cristo otra vez como su Salvador? ¿Quieres colocarte de pie? Los que están allí en las redes sociales, si alguien quiere escribir, yo te acepto, Jesús, te acepto como mi Salvador, acéptalo. Mañana vamos a explicar cómo es que se acepta el acto de aceptar a Cristo. Hoy lo estamos aceptando por fe, aceptando otra vez lo que Él hizo en la cruz. Y ahora Él vive. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene sentido, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí tiene sentido con Cristo, sí o no? Gloria sea al Señor. Cristo le da sentido a mi vida. Vamos a cantar ese hermoso canto. Vamos a cantarlo con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. Usted es una iglesia que canta bastante fuerte. Vamos a cantar. Él vive hoy. Dios nos envió. Dios nos envió a Jesucristo para sufrir en mi lugar. Vivió y murió por rescatarme. Vacía está su tumba, sé que Él vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Amén. ¿Cuántos creen así, hermanos? Nuestro futuro está en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuán dulce es un tierno niño, cuánta ternura y gozo da. Pero es mejor saber
Algún día, hermanos, algún día. Y algún día con los santos alabaremos a Jesús. En el mar de vidrio, al mar de vidrio llegaremos, veré sus manos y sus pies heridos por mí. Aleluya, hermanos, cantemos. Él vive hoy, no hay mañana incierto. Él vive hoy, ya no hay temor, ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Amén. Él vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Amén. Gloria sea al Señor. Nuestro futuro está en sus manos. Alabado sea el Señor. Podemos sentarnos. Tenemos los libros ahora ya al concluir. Gracias, hermanos. Nos vemos mañana.